todos y todas. Bienvenido a un nuevo programa de Cuando el Río Suena, una instancia generada por el Instituto de Ciencia y Humanidad Alberto Neumann de Valparaíso, y que hoy día vamos a estar conversando con el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, quien también es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia IMI. Así que desde aquí de Casablanca, saludarte, Flavio, un abrazo a nombre de todo el equipo y agradecer esta posibilidad de conversar contigo. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para ver qué podemos responder y si podemos aclarar alguna duda. Bueno, para iniciar esta conversación y en honor a los tiempos, queríamos, Flavio, invitarte a conocer cuál es tu opinión como inmunólogo respecto a esta medida que señala el ministro Mañalich de comenzar a entregar un carnet COVID o un carnet de alta a aquellos pacientes que ya superaron el coronavirus y, según palabras del propio ministro, con una altísima probabilidad de no reinfectarse y de que no serían capaces de transmitir este virus. ¿Qué opinión tienes tú, dado tu especialidad, con respecto a este carnet? Bueno, hay dos elementos que uno cuestiona respecto a esta iniciativa. Una es desde el aspecto puramente científico e inmunológico. Tanto la Asociación Chilena de Inmunología, a la cual yo pertenezco, como la Organización Mundial de la Salud, han refrendado que, dado que este es una enfermedad, un virus de pocos meses de existencia, no existen todavía datos suficientes, ¿ya? Evidencia suficiente como para determinar cuál es el estado inmunológico de las personas que han cruzado por una infección como esta. Generalmente se sabe que nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos protege y reacciona ante la entrada o invasión de diversos, digamos, patógenos. Pero el sistema inmune es un evento muy complejo. Tiene una fase temprana, donde controla generalmente a los patógenos, y tiene una fase tardía, donde genera memoria, que lo habilita para reaccionar de forma mucho más potente ante una segunda ataque del mismo patógeno. Y estas son las bases de las vacunas. O sea, nosotros podemos vacunarnos gracias a que tenemos esta segunda fase de la respuesta inmune, que es la memoria inmunológica. Y esa memoria generalmente se caracteriza por varios elementos, y uno de ellos tiene que ver con la aparición de anticuerpos contra proteínas del virus, y esos están en la sangre y uno los puede detectar. Entonces, la controversia está en que en este virus específicamente no existen todavía evidencias suficientes para decir que una persona que ha pasado por esta enfermedad en diferentes niveles, ya sea con síntomas o sin síntomas, con gravedad o sin gravedad, después genera una respuesta inmunológica protectora, o sea que en el fondo le permite poder exponerse al virus y no enfermarse. Eso no está probado. Por lo tanto, Chile sería pionero en establecer que los individuos que están dados de alta son inmunocompetentes. Eso es la primera crítica desde el punto de vista inmunológico. Entonces, como muy temprano, ni siquiera los países que están con una enfermedad con un mes de anticipación que nosotros han logrado todavía establecer esto. El ministro incluso habló en algún momento, después creo que se retractó, de que nosotros teníamos una inmunidad de 1 año. No lo puede saber porque llevamos 4 meses recién de la pandemia, por lo tanto no hay ningún dato que permita establecer ese criterio. Los virus se comportan en forma distinta. Hay virus que generan memoria muy débil, sobre todo los coronavirus suaves, los que causan el resfrío común, no generan una inmunidad fuerte de memoria, por eso nosotros nos vamos enfermando todos los años. Y hay otros que sí la generan. Entonces, no está descartado que se genere una respuesta inmune potente, pero no está probado. Por lo tanto, esa es la primera crítica que uno tiene a esto. Y lo otro es un aspecto ético, o sea, el tema de generar un carnet de inmunidad va a generar una serie de elementos, digamos, de discriminación que en el fondo van a generar problemas mayores a los que va a lograr evitar. Por una parte puede generar una falsa sensación de que uno ya está libre y que no contamina, no se sabe, y por otra parte puede generar discriminaciones laborales, o sea, los patrones van a decir, bueno, tráigame su carnet, y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, en realidad, de una u otra forma, es beneficioso que la gran mayoría de las personas que se enferman con COVID no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, ¿ya? Entonces, hay muchos, digamos, que están infectados o que estuvieron infectados y que nunca lo van a saber porque en realidad no se dieron cuenta o tuvieron síntomas muy leves,
y ellos nunca van a poder acceder a ese carnet tampoco. Entonces hay dos elementos que son criticables ahí. Uno tiene que ver con el aspecto científico, que yo creo que no respalda una medida de este tipo, y otro un tema más bien ético, que en el fondo tampoco está además soslayar. O sea, en el fondo es importante que las medidas que se tomen contemplen todos estos aspectos. Mira, tú bien señalas, la Organización Mundial de la Salud, de hecho señaló que iban a enviar un informe a Chile con bases científicas, se iban a pronunciar con respecto a esta medida un poco pionera que tú dices, de establecer como salida del coronavirus este carnet. Así que vamos a tener que estar pendientes también en ese ámbito, como tú dices, tanto desde el punto de vista a lo mejor científico como ético. Y en esta misma discusión, Flavio, uno de los test que se está utilizando o que se utiliza para detectar el coronavirus es el PCR. Sin embargo, el Ministerio de Salud y su comité asesor descarta que este mismo test sea el instrumento para determinar si una persona con diagnóstico positivo para el COVID-19 mantiene la capacidad de transmitir la enfermedad y así darle el alta. Entonces, de acuerdo a esto, te quería preguntar así, súper pedagógicamente, que nos puedes explicar, porque nosotros como ciudadanos escuchamos estas medidas que se pronuncian a través de los medios de comunicación, y el ministro ha señalado que no se va a utilizar el PCR, y sí el IgG, como examen para utilizar y dar el alta. Entonces nos gustaría que tú nos explicaras qué es el PCR y qué es el IgG, y cuáles son los términos o los test que están utilizando en otros países para determinar el alta, y cuáles serían las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en esta materia. Ya. Empezando por los test, hay dos elementos, o sea, hay varias formas de poder determinar digamos, cómo uno aborda el tema de un virus de este tipo. Lo primero es, para saber si uno está infectado, entonces uno tiene que buscar rastros del virus, rastros moleculares del virus en tejido o en muestras de los individuos. Y eso es lo que se llama el PCR, que lo que hace es introducir, ¿no es cierto?, un elemento para raspar ciertos, digamos, elementos biológicos, células y tejidos, generalmente en la nariz, en la mucosa, donde el virus penetra, ¿no es cierto? Y allí, al arrastrar, probablemente se arrastran partículas del virus, y estas, con un método que se llama PCR, que en el fondo es un método que significó el premio Nobel por ahí por los años 80, lo que se hace es amplificar la secuencia específica de este virus. Entonces, si uno, aunque tenga unas poquitas partículas del virus, la va a poder detectar con este método. Y eso sirve para hacer el diagnóstico, ¿ya? Para saber si uno tiene o no tiene virus, porque mide directamente la presencia del virus. Obviamente, una vez que uno se enferma, genera la respuesta inmunológica, y al generar respuesta inmunológica, defensas del cuerpo, las células se activan. Después de una semana aproximadamente comienzan a aparecer anticuerpos, que son moléculas contra las moléculas del virus. Y eso se puede detectar en el ensayo de anticuerpos. Primero son IgM, que son la primera línea de defensa, que sale a los pocos días, y luego la IgG, que es una, digamos, molécula un poco más sofisticada, que entra en una etapa más tardía y en cierta medida se asocia a una respuesta más potente. Entonces, el test de IgG lo que te dice es que uno estuvo en presencia del virus y generó una respuesta inmune. El PCR te dice que hay partículas virales. Entonces, lo que uno propone es que si uno va a tener, porque el tema del alta es distinto del tema de la inmunidad, o sea, son dos cosas distintas. Una es que te den el alta. El alta significa que tú ya no estás enfermo y que por lo tanto ya no estás en estado no necesitas más cuidado. Y ese alta se puede dar por varias formas. Una de ellas puede ser un alta basada digamos, en la percepción del clínico de que uno está digamos, está sano. Y otras pueden ser que tengan que ver con la ausencia del virus y con la presencia de anticuerpos. Entonces, en general, uno está como proponiendo que si realmente uno quiere establecer con mayor seguridad que una persona ya superó completamente la enfermedad y no está contagiante, es que tenga ausencia en el PCR, o sea, que ya no detecte virus en el PCR, y tenga inmunoglobulina, o sea, IgG en la sangre. Eso ya indicaría dos aspectos distintos, que no tiene virus y que tiene respuesta inmune. Por lo tanto, es mucho más seguro. Ahora, incluso en ese contexto, lo que se critica no es el hecho de que uno dé de alta o no dé de alta, eso está bien. El tema está en que te den un carnet que te digan que tú estás inmune, porque a pesar de que uno desarrolla respuesta inmunológica, eso no refleja que uno tenga memoria y que va a estar inmune a una reinfección. No es prueba de eso, es prueba de que uno tuvo infección y generó una respuesta, ¿ya?
Entonces, por eso, en el fondo, yo creo que lo que va a plantear en el futuro, y yo creo que por qué no lo plantean así, es porque obviamente también uno tiene que entender que existen limitaciones, digamos, técnicas o logísticas. Hacer el examen de PCR toma días y se requiere mucho PCR para poder ir haciendo los diagnósticos. Por lo tanto, está sobrecargado, muy sobrecargado el sistema. Entonces, exigirle que haga este PCR después de que los pacientes están sanos para determinar, no lo van a poder hacer hoy día y eso se entiende. Entonces, si no se puede hacer, es lo que yo planteo y lo que plantea la inmunología, si no se pueden hacer esos test, entonces no entreguen un carnet, ¿me entiendes? Den de alta a las personas, díganle que están de alta, no hay ningún problema, puede que tengan memoria inmunológica, etcétera, pero no pueden darle un carnet oficial porque no está probado eso, ¿me entiendes? Esa es como la fineza de la disputa. Pero se entiende que no se puede, no estamos exigiendo, ¿no?, que a todos los que pasaron la enfermedad le hagan PCR, le hagan esto y le hagan esto, porque los recursos son limitados y tenemos que concentrarlos en el diagnóstico. En el diagnóstico, para pesquisar si existe la enfermedad. Pero qué bueno que tú aclares esta diferencia entre estar en alta y que te entregan un carnet que en cierta forma uno podría creer que ya estoy inmune, por lo tanto voy a estar muy tranquilo y a lo mejor voy a seguir contagiando, como no existe esa posibilidad todavía por lo poco que se conoce del coronavirus. Y en base a esto mismo, da la impresión como ciudadana o ciudadano que existe un apresuramiento por parte del gobierno de tratar de normalizar esta pandemia. Y de esa forma han ido adelantando anuncios, decretos sobre el uso de mascarilla en la apertura de centros comerciales, como mall, espacios deportivos, y de la misma forma han ido instalando la idea de regresar a clase, o este llamado que le hacen a los trabajadores y trabajadoras del sector público de volver a trabajar de manera presencial. Entonces, queda la sensación de que hoy día, de ahora para adelante, la responsabilidad va a ser netamente individual con respecto a esta pandemia. Entonces, ¿qué mirada o lectura haces tú en relación a estos anuncios por parte del gobierno? ¿Y qué nos recomiendas tú a la ciudadanía de cómo enfrentar estos meses de invierno que se nos vienen respecto al coronavirus? Ya, yo creo que desde que empezó esto ha habido como una contradicción intrínseca en el accionar del gobierno, ¿ya? Porque obviamente una pandemia tiene connotaciones que uno tiene que responsablemente entender que no son solamente de salud pública, obviamente hay un impacto, ¿no es cierto?, social importantísimo que tiene que ver de la cuestión económica, ¿no es cierto?, que es real, o sea, la gente se la están despidiendo, está perdiendo el trabajo, problemas mentales que tiene la cuarentena, ¿no es cierto?, el estar encerrado con niños chicos, hacinados, etcétera, también genera una serie de problemas. Por lo tanto, obviamente existen o sea, existen problemas que son contradictorios, el protegernos lo más que podamos y el tratar de tener una cierta normalidad. Yo creo que esas son las cosas donde se mueve el gobierno. Ahora, el problema, creo yo, es que no ha habido una estrategia, digamos, desde el comienzo, y eso yo creo que ahí hay un poco, y eso es una opinión personal, yo creo que hay un poquito de arrogancia en ciertos personeros, porque en el fondo muchas de las cosas que han ido sucediendo, las medidas que se han tomado, no han sido medidas que respondan a un plan preestablecido, sino que ha sido a través de presiones del colegio médico, los alcaldes, con el ministro, el sistema de salud, los científicos, etcétera, etcétera, que han ido modelando el accionar. Porque si usted recuerda, no fue una decisión el suspender las clases, el suspender las universidades, el cerrar los malls, no fue una iniciativa planificada del gobierno, sino que fue una reacción a partir de los grupos de presión, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo que se ve es que todas esas medidas que se tomaron, y yo debo también decir que eso habla también muy bien de nuestro sistema, digamos, público de medicina, yo creo que ha estado muy bien con los recursos paupérrimos que muchas veces se cuentan, el poder jugar un papel preponderante, porque hay que ser objetivo, no ha pasado aún esa catástrofe que pudiese haber pasado, que sucedió en España, o que sucedió en Italia, o que sucedió en Estados Unidos. Y eso hay que agradecerlo, o sea, no se produjo aún, ¿ya? El problema está en que llevamos, no sé, por 15 minutos del primer tiempo y inmediatamente ya están celebrando el triunfo y inmediatamente quieren, digamos, deshacer todas las medidas que se están tomando sin tener ninguna seguridad de que esto sea permanente. Y yo creo que la comunidad científica, la mesa asesora, el colegio médico y todos los organismos pertinentes, lo que están diciendo hoy día es que esto es apresurado, porque no están todavía las condiciones como va a poder en forma
actual empezar a levantar cuarentena, levantar apertura de lugares públicos, etc. Porque lo más probable que va a generar un rebote de infecciones nuevamente. El tema está en que como esto es nuevo, tampoco nadie, o sea, yo como científico me caería en una contradicción si digo que esto va a pasar así, porque no se sabe lo que va a pasar, pero uno ve lo que ha pasado en otras partes, las probabilidades, los aspectos biológicos, y puede de alguna forma prever que muchos de estos elementos se pueden producir si es que no se hacen las cosas con cuidado. Ahora, yo creo que hay una presión muy fuerte del empresariado, del gran empresariado en Chile. Esto se ha visto, uno lee, si ahí se ve la contradicción, uno lee los diarios y ve que en las páginas, ¿no es cierto?, nacionales de noticias hay una visión muy centrada en la medicina, pero después pasa a la parte económica y uno ahí ve que la presión, los empresarios hablan, la CPC, etcétera, etcétera, de la necesidad de retomar la actividad económica, etcétera. Entonces, yo creo que en base a esa presión se está poniendo esta medida que ha sido muy controversial, y ya hay la NEF, por ejemplo, la Contraloría de la República y otros organismos estatales, las universidades, ninguna de ellas van a avanzar en esta medida, sino que van a mantener los grados de, digamos, de resguardo y trabajo a distancia que se habían propuesto, que es lo más lógico. Ahora, tarde o temprano vamos a tener que avanzar a levantar ciertas normas, porque en el fondo tenemos que volver a trabajar de algún momento, pero eso tiene que hacerse en base a la evidencia que existe y minimizando al máximo el peligro de una recaída o de una explosión de la curva de contagiados en Chile. Y eso no está garantizado hoy día. Bueno, sin duda, y además que todos estos anuncios también generan ansiedad en la población de manera innecesaria. Si ya tenemos todavía toda una preocupación por enfermarnos, el hecho que nos estén diciendo constantemente van a volver, genera una sensación mucho más de inseguridad todavía de manera innecesaria. Y lo otro Claro, que... y además genera también en otros genera la sensación falsa de que el peligro ya pasó, que ya no hay problema, y eso no es verdad. Nosotros estamos en una etapa temprana aún, que ha estado bien, como digo, hay que ser súper objetivo, bastante mejor de lo que uno pudiese Bravo. haber esperado que pasara, pero hay que mantenerlo, hay que tener esa paciencia y esa sabiduría de saber que todavía no... ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que hemos estado resfriados y las mamás le dicen, ya, pero te mejoraste, pero todavía no estáis sanos, no Sí. salgáis? ¿Cierto? Eso no se puede, pues uno sabe que hay un periodo en el cual uno tiene que ser conservador, porque en el fondo estamos pasando por una enfermedad social que puede generar un empeoramiento si es que nosotros no mantenemos el resguardo que corresponde. Y en ese mismo ámbito, Flavio, sabemos que a nivel mundial el COVID-19 sigue aumentando, a lo mejor los índices de mortalidad, siguen existiendo contagiados y contagiadas, y del mismo modo la comunidad científica está en toda esta carrera de poder encontrar una vacuna y poder hacer frente definitivamente a esta pandemia a nivel mundial. En ese aspecto, ¿cuál es el presupuesto que hace el Estado chileno a la investigación científica y tecnológica? Y la otra, ¿qué oportunidad ves tú, una vez superada la pandemia, de poder avanzar en la elaboración de una política científica en el país que nos permita fortalecer también la creación del conocimiento? Bueno, primero creo yo que en una situación, digamos, de emergencia como esta y como la que hemos vivido anteriormente, el tema del cambio climático, ¿no es cierto? El tema de la crisis del agua, la sequía, el tema de las contaminaciones y las zonas de desastre, o como le llaman, de sacrificio que le llaman, son todos elementos de crisis social que han demostrado la necesidad de abordarlas desde un punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la expertise, desde el punto de vista de factores que son multidisciplinarios. O sea, no solamente desde un punto de vista socioeconómico, sino que desde un punto de vista biológico, humano, médico, psicológico, etc. Y eso ha puesto un poco, creo yo, en un protagonismo un poco mayor a los científicos en una situación como la de la pandemia hoy día. Porque en general, si tú te das cuenta, la discusión seria, no la discusión que se produce a través de las fake news, sino que la discusión seria respecto a las medidas, están siempre basadas en posturas asociadas a lo que la ciencia está diciendo hoy día, lo que los estudios dicen en China, en Estados Unidos, en Francia, etc. Por lo tanto, las capacidades científicas y de generar conocimiento de un país son fundamentales para poder afrontar este tipo de
de desastres. Y eso queda demostrado hoy día. Lamentablemente, Chile está viviendo una situación que es producto de su debilidad en este aspecto. Chile ha hecho un crecimiento absolutamente insuficiente de sus, digamos, inversiones en ciencia y tecnología durante los últimos 30, 40 años. O sea, en el fondo hoy día tenemos un presupuesto que es el 0,38% del Producto Interno Bruto, que no se compara con el 2,5% de la Comunidad Europea o con el 4,5% de Corea, que superó en un poco tiempo, ¿no es cierto?, su pandemia. Y ha quedado claro, o sea, mientras mayores son las fortalezas científicas que tenga un país y las capacidades de generar conocimiento, es mucho más fácil el poder avanzar en resolver los problemas. Yo espero que esto sea entendido así por la política, por quienes diseñan los programas, e incluso por los progresistas, por la izquierda, porque en el fondo yo creo que nunca se ha puesto dentro de las demandas sociales fundamentales el tema de que los países para alcanzar un desarrollo no solamente tienen que ser equitativos desde el punto de vista de los recursos que se están generando con las capacidades de hoy día, sino que tienen que aumentar sus capacidades. Y ese aumento de capacidades está muy asociado a el potencial para poder generar conocimiento. Y eso tiene que ver con la educación y tiene que ver también con el desarrollo de la ciencia. Y no estoy hablando solamente de la ciencia como la entienden los ingenieros comerciales, la ciencia que genera un elemento que ayuda a la productividad del mercado, sino que la ciencia en toda su complejidad, desde los fenómenos de las ciencias sociales, las humanidades, que tienen que ver cómo el ser humano interactúa con la naturaleza y la naturaleza misma, que tiene que jugar un papel, ¿no es cierto?, en esta ecuación del futuro esplendoroso que nosotros queremos construir. Si nosotros no miramos la naturaleza y pensamos solamente en los intereses individuales o los intereses colectivos de la especie humana, también estaríamos cometiendo un grave error. Entonces, yo pienso de que hay que hacer mucha fuerza y hay que tener un discurso muy potente respecto a la necesidad de generar unas bases científicas más potentes en el país, que podamos reaccionar más respecto a eso que a las creencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con elementos que no tienen base sólida en la realidad. En cierta forma, hoy día, igual como país o como ciudadano y a como mejor actores sociales, sobre todo con este tema del estallido social que estábamos viendo en 2019, sería bueno, como tú dices, instalar en la agenda de verdad una discusión hacia avanzar hacia el conocimiento, que muchas veces quedamos como un país que netamente a lo mejor exportadores de materia prima, pero no generamos tampoco ciencia, tecnología nosotros, a lo mejor teniendo las capacidades y también fomentando a las futuras generaciones que se motiven en generar o participar o estar parte del mundo de la ciencia. Y, por ejemplo, como profesora, uno ve que a lo mejor con las políticas que generaron este cambio curricular, donde la ciencia también se fueron dañadas. Por ejemplo, hoy día hay estudiantes que tienen que elegir, estoy hablando en términos de ciencia media, en si hacen química, biología o física, educación física o arte. O sea, no estamos proyectando una educación que se centra a lo mejor en el ser humano y que nos permita trabajar, como bien tú decías, no solamente a lo mejor la ciencia desde el punto de vista no sea, económico, sino también que nos permita abordar la naturaleza o el mundo donde vivimos de un mundo mucho más transversal. Exacto. No, estoy de acuerdo. Pero para eso tenemos que, o sea, hay que incorporar, porque uno tiene que tener una misión, y eso es lo que yo siempre discuto con otros colegas, o sea, en el fondo, y con los políticos. Chile no tiene una misión para sus científicos. La ciencia está basada en las capacidades individuales de cada uno de nosotros de, por propio interés, generar conocimiento y una competitividad en cuanto a cuán productivos somos y cuántos recursos vamos a obtener. Entonces, toda la lógica se basa en esa competencia por recursos y por poder avanzar desde el punto de vista del prestigio propio y de la carrera propia. Pero no hay un papel hoy día en el modelo de desarrollo que existe neoliberal para los científicos en nuestra sociedad. Sí la hay en Estados Unidos, sí la hay en China, sí la hay en Corea, pero en Chile no, la ciencia no ocupa un lugar secundario. Entonces, lo primero es establecer un rol para la ciencia. Y cuando uno plantea un rol para la ciencia, entonces ya se plantea todos los problemas que tú mencionaste. No es solamente más plata para los científicos que hoy día estamos vigentes, es un plan de largo plazo que implica desde la formación de los niños, la cultura, digamos, popular y la ciencia,
y también los recursos de infraestructura, de capacidades, de misión, de descentralización regional que tiene que tener la ciencia para que pueda realmente desarrollarse. Y en ese contexto van a aparecer los talentos. Es una visión de largo plazo, una visión que tiene que ver con un modelo de desarrollo. Y eso yo creo que tiene que estar incorporado en cualquier propuesta futura, si realmente queremos salir de esta situación de dependencia que tiene un país como Chile y que tiene Sudamérica en general respecto al resto del mundo. O sea, que repensarse Chile de cómo nos queremos mirar de aquí hacia adelante. Y sobre Exacto. todo cuando estamos pensando a lo mejor en la construcción de una nueva constitución, sería importante también tener siempre este elemento presente, que es la investigación y la importancia de generar conocimiento. Y no quiero terminar esta entrevista, Flavio, y aprovechando tu experticia en el ámbito de inmunología, y a lo mejor una pregunta así como bien casera, hogareña o de mamá, que tiene que ver de cómo nosotros podemos mejorar a lo mejor nuestro sistema inmune, si es eso posible, o ya viene condicionado uno genéticamente, y que tú nos ayudes ahí un poco a disolucionar estas dudas. Ya. En general, la naturaleza, ¿no es cierto?, responde a las relaciones de la dialéctica, ¿no es cierto? No hay un elemento preconcebido, no hay digamos, un determinismo biológico que diga que uno tiene un buen sistema inmune o un mal sistema inmune. El bueno o mal sistema inmune está en relación con la interacción con la naturaleza, ¿me entiendes? O sea, yo tengo un buen sistema inmune para las agresiones que me van a tener, que existan, y no a todo evento. Entonces, por eso el ser humano tiene una diversidad genética, ¿no es cierto?, en cuanto a sus capacidades de respuesta. Y algunos son muy buenos para responder a las bacterias, casi nunca tienen infecciones, ¿no es cierto?, de bacterianas, otros a los virus, otros no se resfrían nunca, otros se resfrían fuerte. O sea, hay mucha variedad. Pero no existe o sea, es tan compleja que es tan, digamos, interacción con el medio que no existen como recetas mágicas, pero sí existen elementos que son clave y que tienen que ver con la salud, el estado de salud óptimo de las personas, la buena alimentación, el ejercicio, ¿no es cierto? Son elementos claves para tener una respuesta inmune fuerte. Eso ha sido demostrado incluso en el desarrollo de Chile. Chile tiene una expectativa de vida larga comparada con otros países porque implementó una serie de medidas en los años 40, 50, 60, que fue en fortalecer, ¿no es cierto?, terminar con la desnutrición infantil, hacer procesos de vacuna, y fue generando un sistema público de medicina potente, y eso ha permitido que la gente viva más y viva mejor. Lo que nosotros podemos hacer en lo personal es mejorar nuestra cultura de alimenticia, los ejercicios, porque eso genera que uno pueda tener una capacidad de respuesta mucho mejor que otros. Pero no es garantía de nada. Ante un virus como este, no es garantía porque si de alguna otra forma la respuesta inmune que uno tiene, por muy buena que sea, está condicionada a condiciones ambientales, de polución o de contaminación ambiental, eso va debilitando también la respuesta inmunológica. Entonces, no hay un remedio para no enfermarse, eso es lo que no existe. Pero lo que sí existe es para enfermarse, para poder responder mejor. Y eso De es, mejor forma. claro, buena alimentación y mantener ejercicio, no estar en sobrepeso. Tú sabes que si, por ejemplo, el sobrepeso tiene que ver con un 30% de las causas de cáncer, por ejemplo. El fumar tiene que ver con un 30 y 40% de los cánceres que existen también y las enfermedades pulmonares. Por lo tanto, el tener un comportamiento, digamos, adecuado es lo mejor para poder tener un sistema inmune que funcione bien. Qué bueno es lo que tú señalas, porque el índice también de obesidad en Chile también es alto. Entonces también es importante a lo mejor tomar precauciones con respecto a eso, y sobre todo hoy día que a lo mejor, no digo que vamos a cambiar ahora a lo mejor todos nuestros hábitos como ciudadanos, pero el hecho de estar encerrado o estos días de cuarentena, también nuestros hábitos en cuanto a movimiento han ido bajando y a lo mejor estamos comiendo más, producto a Claro. veces de la ansiedad, el encierro lo que genera, así que es importante lo que tú señalas, que si bien no es que vaya a mejorar mi sistema inmune, a lo mejor me va a permitir estar mejor preparada o preparado para una eventual enfermedad. Bueno, y esto Bueno, también Flavio, hay que sí, pensarlo siempre en el largo plazo. O sea, no saco nada con decir ya no fumo desde hoy día, no fumo más y no voy a comer durante 3 días porque eso no tiene ningún impacto. ¿No? Son cuestiones culturales de largo plazo que tiene que ver. Pero yo sí creo
que cuando uno tiene estas situaciones, digamos, extraordinarias que estamos viviendo, reflexiona más. Y yo creo que la gente hoy día entiende mucho más para qué sirve su sistema inmune que lo que entendía antes. Entonces, y si sabe lo importante que es su sistema inmune, entonces sabe que tiene que cuidarlo, y ahí sabe que cuidarlo significa mantener buenos hábitos para mantener una buena salud. Y eso yo creo que puede decir que tiene un impacto a mediano plazo, sobre todo en los niños para adelante. Bueno, Flavio, en honor al tiempo, no sé, te quiero agradecer esta posibilidad de conversar a través de esta plataforma y también aprender. Es súper importante lo que tú mencionabas. Hoy día, a lo mejor en la discusión desde la casa está instalado el sistema inmunológico, que a lo mejor antes no era una conversación cotidiana, y que nos permite hoy día también tomar conciencia de la importancia de la ciencia en estos aspectos, de cómo nosotros como sociedad podemos aprender de esta pandemia. Así que agradecerte esta posibilidad de conversar contigo y aprender sobre todo. No, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre resulta interesante poder transmitir un poco el conocimiento que uno tiene en temas muy específicos, porque eso creo que ayuda al discurso general que uno tiene y una evaluación más objetiva de los problemas. Generalmente hoy día uno ve que prima mucho la emoción, prima mucho el mensaje corto, descomplejizado, ¿no es cierto? Y eso siempre nos puede llevar a posturas, a la gente a posturas muy, muy extremas, ¿no es cierto? Y fomenta ciertas visiones medias fascistoides, cuando en realidad la naturaleza es compleja y los problemas sociales son altamente complejos. Por lo tanto, el manejo de muchos datos, el manejo de muchas visiones permite establecer diagnósticos más certeros, y esto es un poquito lo que el gobierno tiene que hacer. O sea, en el fondo tiene que tomar en cuenta las diversas disciplinas e integrarlas para poder tomar decisiones políticas basadas en evidencia. Ya pues, Flavio, un abrazo, esperando a lo mejor una futura conversación. Sería interesante a lo mejor hablar todo este movimiento, a lo mejor antivacunas también. Creo que son temas que también podríamos abordar a futuro. Y que sería importante tener una discusión también a nivel como ciudadanía en ese ámbito. Así que muchas gracias a nombre del Instituto de Ciencia y Humanidad Alberto Neumann de Valparaíso, y esperamos a futuro poder seguir conversando y dialogando contigo. Así que un abrazo nuevo. Saludos a todos los porteños entonces.